Hola, buenas tardes a todos, estudiantes, apoderados. Voy a hacer un pequeño video sobre el viaje de descubrimiento de nuestro territorio. Voy a comenzar entonces explicando la llegada de Diego de Almagro, que fue el primer español en aventurarse a nuestro territorio. Bueno, Diego de Almagro ya sabía de las hazañas que había ocurrido con sus compatriotas en el Imperio Maya y en el Imperio Inca. Entonces él, con su afán de querer tener también tierras y ser importante para el rey de España, él decide aventurarse a estas tierras de Chile que les habían comentado que eran muy ricas en oro. Entonces él invierte una gran cantidad de dinero en su hueste, en donde venían yanaconas, venían españoles y también venían esclavos que le iban a ayudar a conquistar estas tierras. Resulta que él hizo la llegada a nuestro territorio por la cordillera de los Andes. Entonces, por este paso que hizo por la cordillera de los Andes, como no traía los alimentos necesarios y tampoco traía la indumentaria para poder pasar por ese lugar, muchos de su hueste, de las personas que venían con él, murieron congelados. Los caballos de los que venían o las llamas también estaban congelados, se murieron, y tuvo que dejar gran parte de su hueste de camino por las condiciones climáticas a las que se enfrentaron. Luego, al llegar a nuestro territorio, tampoco fueron muy hostiles las reuniones que tuvo con los habitantes de nuestro territorio. Finalmente, Diego de Almagro se vuelve hacia el Perú, donde estaban los españoles, y este regreso lo hace por la costa. Entonces por ahí se da cuenta que era mucho más fácil haber llegado a nuestro territorio. Quizá hubiese llegado con toda su hueste y hubiese sido mucho más fácil este proceso de conquista o de apoderarse de las tierras de nuestro territorio. Se devuelve y fue un fracaso. La plata invertida, la gente que se vino con él, todo, entonces fue un fracaso para él. Tiempo después, Pedro de Valdivia, un conocido nuestro, quiere regresar a estas tierras. El objetivo de Pedro de Valdivia no es venir a buscar oro. El objetivo de Pedro de Valdivia es hacer un puerto en el canal de Magallanes para que se contacte directamente con España. Y así no llegar desde el puerto de Callao, que se va a encontrar en Perú, y hacer la vuelta para poder pasar hacia España, sino que directamente desde Chile hacia España. Ese es el objetivo fundamental y como lo principal que mueve a Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia viene por la ruta en la que se regresó Diego de Almagro, o sea, por la ruta costera, pasando por el desierto. La hueste de Pedro de Valdivia era muy poca gente. De hecho, él fue juntando más gente de camino que con la que salió inicialmente desde el Perú. Su viaje tenía muy bajos recursos, no era un viaje que se hubiese invertido bastante en poder realizarlo. Pedro de Valdivia llega a nuestros territorios y comienza a fundar ciudades. Una de las más importantes que funda es Santiago, que denomina Santiago como la capital de Chile. Y luego de eso lo funda como Santiago de Extremadura. Ese es el principal nombre con el que bautiza a la ciudad de Santiago. Luego él va hacia el sur. Durante todo este tiempo lucha mucho con los mapuches de nuestro territorio. Finalmente él no alcanza a conseguir su objetivo fundamental de llegar a Chile, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero es importante que quede claro que Pedro de Valdivia es el que finalmente como que hace más masivo el nombre de Chile, que Diego de Almagro hizo su primera expedición, pero no llegó a nuestro territorio. No encontró nuestro territorio como en las condiciones que él lo esperaba. Finalmente se regresa, y cuando se regresa hace una muy mala fama de las tierras chilenas. Primero porque la gente no era hostil, porque las condiciones climáticas eran muy malas y porque no existía el oro que le habían prometido que podía encontrar en nuestro territorio. Entonces comienza a masificarse esta fama de Chile. Luego de eso, Pedro de Valdivia, que tiene mucho más intereses, más que en la tierra, sino que en la conectividad, él vuelve entonces a nuestra tierra para poder conseguir este puerto y conectividad directo con España. Espero que les haya quedado claro. Ustedes ahora tienen que hacer
identificar en el mapa que está en la guía cuál es la ruta de ida y cuál es la ruta de regreso de Pedro de Valdivia, de Diego de Almagro, la ruta de ida y de regreso de Pedro de Almagro, y cuál es la ruta por la que Pedro de Valdivia llega a nuestro territorio. Cualquier duda que tengan me pueden escribir aquí en YouTube, me pueden escribir en WhatsApp, me pueden escribir por correo electrónico. Besito, que estén bien.